Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de compartir hoy con ustedes esta charla, por supuesto. Bueno, pues estoy el día de hoy en Japón, eh, ando de viaje por acá, pero pues de todas formas, pues estoy muy contenta de asistir por segunda vez a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal como ponente. Ya había asistido varias veces antes como participante, pero pues el año pasado y pues voy a asistir como ponente a esta Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Y bueno, pues me gustaría hablar sobre mi tema, que finalmente es el tema que usualmente comparto. Para quien no lo conoce, aquí en esta Fiesta de la Planta Medicinal va a haber un muy buen resumen de a lo que me dedico. El taller que voy a dar es el taller número 6 y es herbolaria y terapias integrativas, tratamientos complementarios basados en plantas medicinales, aceites esenciales y medicina cuántica. Entonces, luego a veces hay muchas personas que dicen que no han podido por diversas razones tomar mis capacitaciones. Yo les invito a que asistan a esta fiesta de la planta medicinal, porque unos cuantos días, en 3 días o 4, no me acuerdo, sí, 3 o 4 días, voy a dar un muy buen repaso de lo que yo hago, de esta integración que hago de medicinas entre la herbolaria y la medicina tradicional. Entonces, les voy a compartir ahorita una pantalla, entonces, para que podamos ver el resumen de lo que yo hago y que, bueno, pues sepamos a qué vamos, si es que podemos ir a esta fiesta de la planta medicinal. Recuerden que no solamente es mi taller, hay cerca de 80 talleres, son muchísimos talleres que ustedes pueden tomar. Y bueno, pues pueden asistir a todas sus variantes, hay gente que toma pedazos de diferentes, eso ya depende de cada quien, pero realmente pues es una muy buena oportunidad para conocer a muchísimos ponentes sobre las medicinas alternativas. Esta es una diapositiva sobre lo que yo hago. ¿Qué es la medicina o la herbolaria integrativa? La herbolaria integrativa es un método que yo desarrollé con ayuda de mi socio, que es Rafael Ruiz Castillo, del grupo Asami, y pues en algunos días bastantes de trabajo hicimos este esquema. Las letras en naranja y rojo, marcan lo que es un ejemplo de cómo uso estos cuadros de herbolaria integrativa para ayudar a que las personas comprendan las áreas que tienen que estudiar a la hora de abarcar cualquier problema. No es necesario que abarquen todas, pero sí es indispensable dominar y conocer al menos 2 de estas, y si se usan 3, usualmente es cuando ocurre el proceso de sanación. O sea, las personas somos multidimensionales, por así decirlo, y usualmente necesitamos más de un área para poder hacer que nuestro organismo responda y pueda superar algún proceso de enfermedad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, en primer lugar, tenemos a la herbolaria, que es el uso de las plantas medicinales, el uso de las plantas medicinales que se han ocurrido así a través del tiempo, en los diferentes pueblos originarios de México se han usado plantas medicinales, porque bueno, pues es simplemente tomar esas plantas medicinales se dice que a través de la prueba y error. Obviamente mi opinión es otra cosa. Creo que muchísimas culturas tradicionales del mundo no fue por lo menos a través de la prueba y el error, sino que más bien hubo un proceso sincrético de evolución cultural. De hecho, hay muchas personas que piensan que es más bien a través del uso de plantas enteógenas que muchos pueblos originarios adquirieron estos conocimientos. Aquí tenemos el ejemplo. Este ejemplo es en alteraciones emocionales. Entonces, por ejemplo, tenemos una mezcla de plantas medicinales que se pueden usar para tratar las alteraciones emocionales. Hay algunas a través de las cuales se ha pasado el método científico. Entonces, ahí pongo un ejemplo de una planta que sí ha pasado por el método científico y que por lo tanto vas a encontrar 60, 70 papers en Google Académico, en PubMed, y en cuanta cosa, ¿no? En segundo lugar, tenemos del otro lado, arriba, en esta parte de arriba, dice curaciones tradicionales.
Apenas esta es la primera gran área, que es la herbolaria, que puede ser usada a través de curaciones tradicionales que integran herbolaria o de plantas medicinales que sí tienen estudios científicos. Pero estaba diciendo que es importante tomar en cuenta que no es que una sea mejor que la otra, son simplemente dos visiones del mundo totalmente distintas. Y justamente este uso de las plantas medicinales es la medicina ancestral, o sea, todo lo que es la conceptualización distinta del mundo parte de la medicina ancestral, de la medicina tradicional, las medicinas tradicionales de diferentes partes del mundo. Y eso es lo que hace que tengan un sistema de creencias totalmente distinto. Lo que son las redes de apoyo, el Qigong y el Tai Chi, el yoga, la meditación, todo eso son parte de lo que es la medicina ancestral. Y algunas son de China, otras son de India, la Ayurveda, por ejemplo, y la medicina tradicional mexicana, pues es de México. Pero cada una tiene un sistema completo de conceptualización de la salud. Y como parte de este sistema de conceptualización de la salud, usan plantas medicinales para tratar algunos padecimientos en específicos. El espanto, la pérdida del tonal, las limpias de empacho, todo eso es parte de la medicina ancestral mexicana y usan algunas plantas medicinales dentro del proceso ritual para poder ordenar el aspecto energético o emocional que subyace a cualquier enfermedad. Entonces, hay que recordar que actualmente ya mucho de la medicina moderna ya está empezando a evaluar la relación, por supuesto que hay, entre las emociones y las enfermedades. Pero las medicinas ancestrales de diferentes partes del mundo ya lo habían hecho hacía muchísimo tiempo. Entonces también es importante entender que estos dos conceptos no están peleados, sino que al contrario, a través de la herbolaria es como la medicina ancestral y la herbolaria moderna se unen. ¿Por qué? Porque ambas usan plantas. Pero el sistema de creencias sobre el cual usamos unas u otras son distintas. Y luego la medicina ancestral ha dado muchísimos conceptos, tratamientos, ingredientes, sistemas de creencias que actualmente se usan en la terapéutica moderna. Lo que es el par biomagnético, el biomagnetismo de uso médico, lo que es la homeopatía, incluso se han beneficiado el masaje, por supuesto, las diferentes técnicas de masaje y las técnicas acupunturales modernas se considera que son la terapéutica que ha sido enriquecida con los conceptos de la medicina ancestral. Algunos procesos como son las constelaciones familiares e incluso los lavados hidrocolónicos tienen elementos de medicinas ancestrales que se han actualizado, que se han ido actualizando para poder adaptarse a los tiempos modernos. Y bueno, pues obviamente comprender cuál es el origen de muchos de estos procedimientos es vital para poder entender que hay distintas visiones en el mundo. La herbolaria es el uso que los pueblos, que cualquier grupo humano le da a las plantas medicinales. Esa herbolaria tiene dos maneras de usarse. Una es a través de las plantas que usan los pueblos originarios, a través de rituales. ¿De dónde sacaron que tenían que usar plantas medicinales para hacer rituales? Pues se supone que del uso de enteógenos, de plantas de poder. Y las plantas de poder son las que les dijeron a los seres humanos cuál planta servía para qué cosa. ¿Por qué? Porque cuando usamos enteógenos, los pueblos originarios dicen que podemos romper la brecha que impide la comunicación entre los distintos reinos. O sea, la energía que nos transmiten las plantas se transforma en palabras, en signos y símbolos en nuestra mente cuando estamos bajo el influjo de las plantas sagradas. Somos más sensibles y podemos transmitir sin necesidad directa de comprender el idioma concreto o los movimientos que se producen en cada uno de estos reinos. Como quien dice, ver para creer. O sea, esto es increíble hasta que cada quien lo prueba. Obviamente, el hecho de que alguien de ciudad totalmente ajeno a lo que es el uso de la medicina tradicional, que ni siquiera es capaz de llevarse bien con su vecino, muchísimo menos de comprender a una planta, pues obviamente no le va a pasar esta experiencia. Tiene que ser a una persona que tiene toda su vida trabajando en
sentir empatía, conexión y trascendencia a través de los rituales y las prácticas sagradas. Y bueno, pues ese es un uso que se le da a las plantas, pero hay otro uso de las plantas que es moderno y que es a través del uso de la ciencia. Muchísimas formas de usar las plantas sagradas, más bien de usar plantas en general a través del método científico, donde hacemos experimentación. Hay gente intermedia, como el doctor Eric Estrada, que es mi maestro, que lo que hace es tomar plantas que le son transmitidas por grupos originarios y sobre estas plantas pasar el método científico y pues de esta manera poder determinar cuáles son los componentes, efectividad, todo eso de acuerdo a los parámetros científicos de plantas usadas tradicionalmente. Lo cual, bueno, pues es muy interesante. Y en esta primera esfera vemos que hay una enorme complejidad y una enorme diferencia entre lo que es el uso de una planta como tal y el uso de una planta sagrada, el uso o la adquisición de conocimientos mediante plantas sagradas y la adquisición de conocimientos mediante el método científico. ¿Cuál es mejor y cuál es el peor? No sé. Depende del sistema de creencias de cada persona y para qué lo queremos usar, contra quién o sí, a quién le queremos exponer esto, quién va a ser el usuario y cuál es el sistema de creencias del usuario. Si el usuario lo que quiere es una planta lo más científica posible, pues tiene que irse a una tienda de productos naturistas que venda solo productos naturistas o productos herbolarios que han tenido pruebas científicas. Y estos tienen que tener aval de la COFEPRIS y una serie de pasos. Si lo que quieres es usar plantas que tienen todo el paso a través de las culturas tradicionales, pues entonces tiene que irse a una comunidad indígena a buscar esas plantas, a un mercado con tradición y visitar un herbolario ancestral, básicamente. Y si quiere algo intermedio, bueno, pues este método de herbolaria integrativa le permite ampliar su visión de cómo usar estas plantas medicinales. Y dentro de estas plantas que yo estaba sugiriendo en la imagen que se acuerdan que les dije que se tienen que grabar en su mente o sacarle una foto, ahí vienen las plantas que podemos usar para el sistema nervioso. Viene el ojo de gallina, viene la mezcla de la felicidad que incluye pasiflora, toronjil y magnolia, y incluso elementos como el shiitake, maitake y los frutos rojos nos pueden ayudar, por supuesto, en el proceso de trabajar con el sistema nervioso central. Pero esta charla en específico, el ejemplo lo puse con sistema nervioso, pero en realidad es para entender la cosmovisión de lo que es la herbolaria integrativa. ¿Por qué? Porque trabajando solo con plantas medicinales ya nos vamos a curar. No, lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque esto es solamente una parte. Si eres indígena y haces una serie de rituales que incluyen plantas medicinales, a lo mejor sí, pero si no eres indígena, no. ¿Por qué? Porque tu alimentación, tu equilibrio de vida, tu sistema de creencias, tu estructura familiar, el ritmo de trabajo que tienes, no se parece al de los indígenas. Entonces tu cuerpo, tu biología no funciona igual que la de un indígena. Y entonces por eso necesitamos ver los otros aspectos. Dijimos que hay, por ejemplo, en esto del concreto de la ansiedad, la medicina tradicional usa, por ejemplo, curas como el espando, la pérdida del tonal, son justo para eso, para ayudar a ajustar el sistema nervioso y que el sistema nervioso pueda volver a funcionar. Tomar solo la planta medicinal sin hacer las curaciones tradicionales, aún siendo indígena, no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque necesita ajustar su sistema nervioso para que pueda abrirse a recibir estas sustancias. Y dentro de la medicina tradicional, pues tiene que entender varios puntos. La medicina tradicional, en el caso concreto del sistema nervioso, te dice que hay que practicar la unión familiar, hay que reconciliarse con quien uno no esté reconciliado, hay que trascender duelos, hay que hacer un montón de cosas para lograr que nuestro sistema nervioso esté en equilibrio. Y entonces, y solo entonces es que un ritual de sanación junto con una planta medicinal, como dijimos el ojo de gallina, la mezcla de felicidad, sí nos puede ayudar a regular nuestro sistema nervioso porque ya hicimos las paces con nuestro subconsciente. Ah, oye, pero es que yo soy indígena, no sé ni qué es eso de hacer las paces y además tiene 1000 años que estoy divorciado, o sea, como no aplica para mí. Ah, entonces
abajo de medicina tradicional viene lo que es la terapéutica. ¿Qué es la terapéutica? La terapéutica moderna está hecha para mestizos, justamente. Entonces voy a ir a hacer constelaciones familiares, voy a ir a terapia psicológica moderna, incluso que sea una terapia sistémica, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, que probablemente me quede más a mi sistema de creencias actual. Oye, pero entonces tengo que informarme de un chorro de técnicas de terapia psicológica. Sí, al menos informarte y ver cuál te resuena. ¿Por qué? Porque eres mestizo. Entonces, en lugar de estar viendo novelas, pues hay que dedicarse a informarse de manera objetiva sobre mi padecimiento o del de mi familiar. Y de todas formas, el familiar lo tiene que saber, tiene que elegir conscientemente cuál sistema de creencias adoptar. Ahí mismo está lo que es el par biomagnético, la acupuntura, todas las flores de Bach, incluso todo eso tiene que ver con la terapéutica moderna. Son sistemas terapéuticos que tomaron elementos de la medicina tradicional, pero que ya no son medicina tradicional y están hechos para mestizos, para personas que no son de una etnia en particular. Por ejemplo, aquí tendrían que ir a la medicina tradicional japonesa, que prácticamente está extinta, por cierto. Pero entonces les queda muy bien toda la terapéutica moderna. Entonces el shiatsu, la acupuntura moderna, todo eso aquí en Japón les ayuda mucho a poder armonizar su esfera emocional. Entonces aquí está la herbolaria. Esta diapositiva está hecha para el ejemplo de alteraciones emocionales, pero no es la única enfermedad que tratamos mediante la herbolaria integrativa. Todas se pueden pasar por este filtro para poder entender todo lo que tenemos que hacer para sanar. Aquí vienen las plantas, para quien preguntó qué plantas son para el sistema nervioso. Aquí están melisa, tila, pasiflora, ojo de gallina, hierba de San Juan, valeriana. Ojo de gallina, que es la única que tiene más estudios científicos. Yo te les voy a explicar por qué solo pongo esa ahí. Y todo lo de miedo, terapéutica, wellness, ciencia, etc. Entonces, maestra, listo. y así como estamos ahorita en el mundo que la diabetes es casi, bueno, mundial, yo sé que hay muchas plantas y cosas que se puede uno tomar, pero claro que se tiene que hacer algún ritual, por lo que yo entiendo, para que den más, Claro. fuerza. Vaya. Sí, ahí lo que sucede con la diabetes y las enfermedades metabólicas usualmente es que ocurren familias rotas o personas que tienen entornos emocionales rotos. ¿Por qué? Porque si te la pasas trabajando todo el día, ¿cómo puede ser que no tengas para una comida sana? ¿Tú para qué trabajas? ¿Y por qué no tienen para una comida sana? Porque su estructura familiar está rota. Entonces, el marido, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde el marido es el que trabaja o la mujer se va todo el día, pero los que se quedan en casa no son para pararse temprano y hacerle lonche para que coma sano en su trabajo. No, mejor que coma chatarra en su trabajo. Entonces, obviamente esa persona le va a dar síndrome metabólico, se va a enfermar. Y entonces, ¿qué hacen la bola de gentes que se quedan en casa? Ok, todos trabajan, pues entonces hay que turnarnos, hay que organizarnos. Y Sí. para eso sí serviría un ritual como la constelación familiar, para entender que todos tenemos un lugar dentro de esa estructura familiar y que podemos vivir mejor. ¿Queda claro? Sí, 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 maestra. Pero claro, esto va totalmente contra el establishment. O sea, ¿qué es lo que vende la televisión y todo eso? Pues compra azucaritas con leche en la mañana, que es lo peor que puedes comer para el síndrome metabólico. Una maruchan para la noche y en la mañana come en una fonda donde hacen comida con un chorro de grasa. Entonces, obviamente, después de 5 años haciendo eso, te da síndrome metabólico, te da diabetes, colesterol, hipertensión, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar todo el sistema de creencias. Hacer un plato de avena con leche vegetal, actualmente venden leches vegetales de caja buenísimas, pero lo ideal es hacerla en casa porque es remojar semillas y licuarlas, no es la gran ciencia. Tener siempre en refri leche vegetal, tener buenos cereales integrales, no granola, sino hecho totalmente puro, totalmente sin azúcar, y frutas. Es un desayuno muy rápido, pero hay que salir de como el embriague mental de la vida rápida para poder realmente
hacer algo al respecto. Entonces, es por un lado educación, y la educación le sale muy bien actualmente al wellness moderno, pero también es organización. Y para que la organización ocurra, usualmente es necesario hacer rituales, a ir a terapias juntos, a ver qué hacemos, para que la familia se una y entienda que esto es un trabajo de equipo, que no estamos ahí porque no hay de otra, sino porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Si lo vamos a hacer juntos, porque cuando uno se enferma de diabetes, uno de los miembros y todos los demás tienen que aportar económicamente o en tiempo o en cuidados, de todas formas todos somos afectados. No es que no nos afecte, no podemos dejar que alguien se pudre y simplemente hacer un hoyo y enterrarlo. O sea, es mucho más complejo que eso y por eso todos debemos estar involucrados. ¿Eso quiere decir que alguien no va a hacer nada y todos los demás todos? No, por eso hay que ponerse de acuerdo y es un reto. Por eso muchas familias le dan vuelta a la carpeta y prefieren no entrar ahí. Entonces ya cada quien según se hace cargo de su vida, pero de una manera poco responsable y no saludable sobre todo. Entonces, en la parte de abajo, como les decía, viene todo lo que es el wellness, que el wellness es los hábitos de bienestar que tenemos, nos viene de Estados Unidos, son un montón de suplementos y cosas de esas que son muy sanos, pero que también son más caros lo que es la herbolaria. De hecho, lo puse en contraesquina de lo que es la herbolaria, para mostrar que la herbolaria es la parte más accesible de lo que es la medicina tradicional y el wellness es la parte más cara, pero las dos en realidad están comunicadas, son parte de lo mismo, o sea, usan los mismos ingredientes, los mismos elementos, pero el precio pues no es igual. Sin embargo, es más fácil su uso, porque son sobres, son cositas así, entonces es más fácil usar algo así, ¿no? Ok. Después del wellness tenemos las ciencias de la salud. Lo que es el psicólogo y el nutriólogo han sufrido grandes cambios en los últimos años. Muchísimos cambios. O sea, uno puede elegir la terapia que se le dé la gana de acuerdo a su sistema de creencias. Y bueno, para muestra un botón, si ustedes van con un nutriólogo convencional, les va a decir que tomen proteínas hay muchos nutriólogos, me perdonen, pero que dan salchichas en la mañana o en la noche como fuente de proteína. Pero si la salchicha es un producto que según Harvard está relacionado con el cáncer en niños y la carne roja en adultos, ¿cómo puedes darles a alguien para desayunar todos los días o 3 veces a la semana salchichas? No. Para ver si en una de 3 le da cáncer o cómo. Y si tiene antecedentes de cáncer, peor. Entonces, ¿por qué? Porque en la escuela de nutrición les dicen que las proteínas de la carne son las mejores y no importa que sean de salchicha. O sea, son proteínas. Oye, pero todos los conservantes, no, pues eso quién sabe. Pues bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que sí importa la fuente de las proteínas, que sí se procesan de manera distinta y que sí no todos los cuerpos pueden recibir los mismos alimentos. Esto lo saben muy bien los nutriólogos de nueva generación que han tomado diplomados de coach de salud en Estados Unidos. Y esto es del wellness, por cierto. Por eso está conectado con wellness. Porque el wellness no aportó a la nutrición. Entonces, bueno, pues si yo voy con un nutriólogo, voy a buscar que sea uno que esté más o menos moderno, que no me vaya a mandar salchichas en el desayuno, o pan Bimbo, o galletas Marías. Digo, ¿no? Sí, por obviedad. Y lo digo un poco en tono burlón porque en realidad es irrisorio que en el momento de vida en el que estamos, con toda la información disponible, siga habiendo profesionales de la salud, pero también público usuario, que no puede diferenciar entre el pan Bimbo y un pan de granos germinados de alta calidad e incluso hecho en casa, que ya están disponibles en el mercado, pero mucha gente no se ha enterado. Y sí, ok, es responsabilidad del nutriólogo y de los maestros en la primaria educar, sí, pero también es responsabilidad de la persona, en lugar de estarse poniendo a ver videos de TikTok de tonterías que le pasan a los famosos, buscar información sobre corrientes alimenticias modernas. También, o sea, todos somos responsables, no solo los profesionales de la salud, porque si no, como sociedad nunca avanzamos. Y estos conocimientos ya están disponibles, no es que no estén. Ya están ahí en redes, nada más hay que buscarlos. Y esta cuestión de la nutrición está conectada entonces con conceptos de ciencia. Entonces la ciencia aporta elementos tanto al estudio de la herbolaria como al estudio de las ciencias de la salud
ha aportado muchísimas cosas. Yo no estoy peleada con la ciencia, todo lo contrario. El problema es la manera en la que se usa esa información y la enorme ignorancia que hay de la población. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros vemos todo este panorama, por ejemplo, referido a esto de la ansiedad, podemos ver todas las opciones. Entonces, ¿una sola planta medicinal me va a bajar mi ansiedad? No, seguro, no. Tal vez un poco, un par de días, tu cuerpo se va a acostumbrar, el cerebro se va a acostumbrar, el rato va a estar igual o peor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, ok, la valeriana me puede ayudar a bajar la ansiedad. Sí, claro, bueno, qué felicidad. ¿Qué voy a hacer desde el punto de vista? Yo soy más inclinado a la medicina tradicional, entonces, ¿qué voy a hacer de ritual para poder ayudar a controlar mi ansiedad? ¿Y qué voy a ir una vez a que me limpien del susto y ya? No, como cotidianidad. Voy a integrarme a un grupo de temazcal, voy a irme a la danza de la luna, voy a ir a la danza del sol, voy a irme a acampar con un grupo de medicina tradicional. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? Para que mis emociones tengan un uso concreto. Voy a salir a correr todos los días. Y ok, no, eso no me queda, es demasiado alternativo y hippie tradicional para mí. Entonces, voy a ir a acupuntura todos los días, 3 veces a la semana, mínimo una vez a la semana. Voy a ir a paro biomagnético, voy a ir a masaje. ¿Qué técnicas terapéuticas voy a tomar? Dentro del wellness, ¿qué suplementos alimenticios voy a tomar? Ya hice un chorro de suplementos de frutos rojos para el tratamiento concreto de la ansiedad, por ejemplo. Pero ok, no, eso no, mejor me hago un smoothie de frutos rojos. Entonces, están los shiitake, maitake, todos los hongos que también ayudan a reconfigurar el cerebro. Hay muchísimos suplementos súper buenos como el Cognition que van a hacer que fluya sangre hacia el cerebro, esos suplementos ayurvédicos. Ok, voy a tomar esa opción. No, más bien voy a cambiar toda mi alimentación y voy a hacer que sea ultra sana. Entonces me tengo que poner a educarme sobre cuáles son los sistemas alimenticios modernos que ayudan a controlar la ansiedad. Tengo que aumentar mi cantidad de dieta cruda. Ok, también tengo que ir a un psicólogo, a un terapeuta, a un nutriólogo, si de plano no sé nada ni por dónde empezar. Bueno, voy a buscar un buen psicólogo, un buen nutriólogo del área terapéutica que a mí me interese. Y voy a leer cosas de ciencia. Por ejemplo, ¿qué es el GAD, trastorno de ansiedad generalizado? ¿Qué es ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Que es un libro buenísimo que les recomiendo en neurociencia, que me permite entender cómo funcionan, en qué está basada la ansiedad. Y por último, ok, de las plantas que yo les recomiendo aquí, la que les recomiendo a largo plazo, o sea, valeriana y hierba de San Juan sí tienen estudios, pero a largo plazo la que tiene mayor efecto es el ojo de gallina, por eso la dejé ahí en el área de que está relacionada con ciencia y planta medicinal, porque esa se puede usar como el clonazepam durante muchísimo tiempo sin los efectos secundarios del clonazepam. Bueno, pues cuando hago todo ese recorrido, entonces sí te creo que estoy en el camino de sanar. Y entonces si nos damos cuenta, pues el ojo de gallina o la valeriana o la hierba de San Juan es solo una de las cosas que tenemos que hacer para sanar la ansiedad. No, ambrosía no es lo mismo que artemisa, Redmin, para nada. Es una planta totalmente diferente. Ok, ahora, pues prácticamente eso era mi tema. Bueno, ¿qué voy a hacer en este taller al cual les estoy invitando de la fiesta de la planta medicinal? Vamos a profundizar en diferentes formas sobre estos esquemas. O sea, vamos a hacer esquemas de lo que se requiere para el síndrome metabólico, para la ansiedad, para las enfermedades mentales, para lo que se les ocurra de los ejemplos que lleven las personas, de los problemas de vida que tienen. ¿Y qué cosas tenemos que hacer dentro, por ejemplo, de los aceites esenciales, de los suplementos y de la medicina cuántica para sanar? Porque hablando del wellness y la interacción que tiene con la ciencia, pues en los últimos tiempos han surgido un montón de elementos de medicina cuántica que hacen que nuestro cuerpo se abra. ¿Para quién es la medicina cuántica? Para 2 tipos de usuarios principalmente. Aquellos que dicen que nunca tienen tiempo, que no tienen tiempo ni siquiera de salir a caminar. Y 2, para aquellas personas que sus células se cerraron. Cometieron tantos errores en su vida que dicen no bajo de peso por más. Necesitas cuántica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está separado de lo que necesita de la naturaleza y la cuántica es buenísima para equilibrar eso. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a hacer en este taller.
¿Cómo se llama el libro? Dijo maestra. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Ok. No les quiero echar a perder el libro porque está muy bueno. Pero básicamente las cebras no tienen úlceras porque no se estresan por lo que no pueden resolver y no se quedan clavados con lo que ya pasó. Obviamente no lo hacen porque tienen un cerebro de cebra y no de humano. Pero lo que dice este libro es que tenemos que aprender a vivir el presente y que ya hay técnicas que se desarrollan desde hace milenios con las diferentes técnicas meditativas y de ejercicios, desde el yoga, el qigong, la meditación, que sirven para aprender a vivir el presente. Y que quien entró por el tema de ansiedad, esa es la solución para la ansiedad, aprender a vivir el presente. Ah, pero es que no es un camino fácil. No, no, te toma como 2 años al menos estar en un periodo, en un momento funcional. Tal vez 5 o más para resolver las causas verdaderas de tu ansiedad. Y pues ya de ahí es pura felicidad. Pero pues para aquellos que queremos que con una píldora o una sola taza de té se resuelvan nuestros problemas, lamento decepcionarlos. Ahora, si usamos medicina cuántica, ¿se pueden acortar esos tiempos? Sí. A lo mejor en lugar de 2 años nos llevamos solo 6 meses, pero aún así no es magia. No hay nada de mágico aquí. En este esquema que yo les mostré, no existe la magia. Todo es, o la magia es que tú tengas la voluntad suficiente para perseverar. Esa es la verdadera magia.